Ahora sí, ¿quiere continuar, Valeria? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las primeras herramientas? ¿Cuáles son las primeras tecnologías que la especie humana utilizó para la construcción? Ya nos dijo amontonar una piedra sobre otra, tallarlas para que tratar de que embonen y al ir poniendo unas sobre otras. Qué otras técnicas? Está abierto a todos. Valeria ya nos hizo el favor de ir adelantando. ¿Alguien quiere complementar? Usted misma, Valeria, eh, ¿tiene alguna otra idea respecto a esto? Pues podría ser el uso también como de poleas para Obviamente sí, por supuesto. levantar las Fíjese, piedras, ¿eso? poder manejar grandes pesos para moverlas. Una cosa es poner un tabique, una piedra pequeña sobre otra, pero otra es poner varias toneladas de peso, moverlas, llevarlas del lugar de origen al lugar donde se está construyendo y finalmente poder empezar a construir con ellas. ¿Alguien más tiene idea de otro uso de otra herramienta, de otra tecnología? La polea, efectivamente, la palanca, el plano inclinado. ¿Qué más? Las uñas. Sí. Se lo Las habían... hachas. ¿Perdón? Ah, decía que las hachas, ¿no? Claro, claro, si no hay una manera de pulir, pegar la piedra, vámonos más atrás. Hay algo muy importante sin lo cual no sería concebible la construcción y que ustedes lo han usado seguramente, o alguno de ustedes lo ha usado cuando niños. ¿Ya se fijaron lo importante que es el origen de hacer cuerdas? Sin cuerdas, ¿sería posible construir? Sin plano inclinado, ¿sería posible construir sin poleas, sin palancas, sin cuñas? ¿Qué más? Han tenido muy buenas ideas, son acertadas, efectivamente. Ahí hay. Pero ahora complemento mi pregunta. ¿Cuándo surge eso? ¿En dónde? ¿Cómo se da? Pues yo creo que desde la prehistoria, o sea, por necesidad, quiero pensar que surge por la necesidad pues de cubrirse, ¿no? De la naturaleza o algo así, quiero pensar. Obviamente, poder resolver necesidades. La información, la información se define desde la perspectiva de la cibernética. Norbert Wiener, un matemático norteamericano de origen ruso, eslavo ruso, eh, quien propuso en 1948 con su libro Cibernética o de la comunicación y el control en el hombre y la máquina, en los animales y la máquina, propuso las bases de esto que estamos haciendo en la actualidad. Nos podemos ver por qué, nos podemos escuchar por qué, porque hay un sistema de comunicaciones, en particular este en el que estamos ahora reuniéndonos, que permite hacer qué, comunicarse personas de igual a igual. Esto no sucede con frecuencia cuando estamos en un salón de clases de manera presencial. ¿En dónde está Valeria? ¿En dónde está ahora? Yo en mi cuarto, en Cuernavaca. En su cuarto, en Cuernavaca, pero lista, ¿verdad? Para poder estudiar, para poder aprender. Sí. Eh, lo que quiero a lo largo de este curso es que me ayuden a valorar qué tanto estamos preparados para ese tránsito de la era de los átomos, de la era industrial, a la era digital, que señaló el arquitecto Nicolás Negroponte del TEC de Massachusetts. Esto que está sucediendo en la pandemia, muchos se quejan, muchos dicen que hay que regresar a cómo eran las cosas antes.
Yo, por el contrario, creo que hay que avanzar en este sentido mucho más fuerte. Hay ventajas obvias. Usted está en Cuernavaca. ¿Alguien está fuera de Cuernavaca? ¿Alguno de ustedes? Guerrero, ¿En dónde? Guerrero, ¿En qué parte, Josué? Chilapa del Brés, Chilpancingo más adelante. Bien, ¿está en su casa? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo le hace trasladarse desde ahí hasta el campus Chamilpa de la UAM? Unas 5 horas más o menos. Unas 5 horas. Eso no lo va a hacer todos los días, ¿verdad? No, no, no. Claro, va a tener que cambiarse seguramente. Va a venir a vivir a Cuernavaca o algún lugar cercano. ¿Es así? Sí, 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 renta. ¿Ven ustedes el caso de Josué lo que significa? Salir de su lugar de origen, trasladarse muchas horas, gastar, cansarse para poder continuar con sus estudios. Parece que en su caso, Josué, es evidente que tiene ventajas que lo podamos hacer de esta manera. Obvias, ¿verdad? Casi lo diría para todos, que estén en su cuarto a las 8 de la mañana de un sábado, me parece que es mucho más de celebrarse que nos veamos en el campus Chamilpa a las 8 de la mañana de un sábado, después de una hora, hora y media, 40 minutos, 45 minutos o 10, 15, 20 minutos, los afortunados que viven cerca. Pero el resto de los que no vivimos cerca del campus Chamilpa, tenemos que programar un tiempecito adicional para ir y para regresar. Creo que tenemos que prepararnos y particularmente ustedes van a vivir la sociedad digital, ustedes van a ser inevitablemente seres digitales en muy corto plazo. Hace 20 años, cuando ustedes estaban naciendo, las capacidades de comunicación empezaban a florecer. Esto de Internet es algo relativamente reciente. ¿Ustedes saben cuándo se estableció el primer nodo de Internet en México? ¿En dónde? ¿Cuándo y en dónde? 1987 hubo una disputa entre el TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y el Instituto de Astronomía de la UNAM. Los dos habían solicitado a NIC es Network Information Center, el Centro Internacional de la Red, el poder ser los hospedadores locales en México. Ganó el TEC de Monterrey por razones obvias, dinero, visión, capacidad de decidir más pronto. Pero en 1987 se estableció apenas el primer nodo. 10 años después, éramos unos pocos miles de usuarios en todo México. 1997, 2007, 2017, 2021. Somos millones en México los conectados a la red. ¿Ven? De unas poquitas docenas en el TEC de Monterrey y el Instituto de Astronomía, algunos miles, 10 años después, a cientos de miles, 10 años después, y a millones en este momento. Parece que es obvio, estamos transitando hacia una nueva era, donde lo digital, donde ser digital va a ser determinante. Prepararnos para ello es de lo más importante. Voy que ninguno de ustedes usa tinta china y grafos y regla T y escuadras para dibujar. Ni saben, a lo mejor algunos de ustedes, ¿qué es eso? Jamás se mancharon los dedos con tinta china. Ya no saben lo glorioso que es hacer un achurado de un pliego completo de albanene cada 3 milímetros. Ya y ustedes si algo estaba mal en el trazo de esa línea, porque llegaba el plumón Esterbrook a señalar dónde estaba el error y va de nuevo. Ustedes son ineludiblemente digitales. Prepárense. Estén alertas. A ustedes les va a tocar actuar en ese mundo digital. Lo que sucederá en los próximos
en los próximos años, en los próximos 10 años, cuando ustedes ya estén graduados y ejerciendo, es muy diferente de lo que hemos conocido hacia atrás. Como universitarios están en la elección. Bueno, el espejo retrovisor dice que hay que regresar al pasado, que hay que regresar a la normalidad, que hay que inventarnos una nueva normalidad, que es mejor lo presencial, que lo importante es ese rito absurdo de trasladarnos todos a una misma hora, de respirar el smog de las 8 de la mañana, que es maravilloso en las ciudades, cuando millones o cientos de miles o decenas de miles de automóviles están circulando al mismo tiempo por la necesidad de que tenemos que estar todos a las 8 en la escuela. Eso es el pasado. Así fue antes. Así fue el siglo XIX. Así fue todavía gran parte del siglo XX. Pero no podemos prepararnos como universitarios con el espejo retrovisor. Desafortunadamente, autoridades, líderes, federaciones de estudiantes, hasta el presidente, el gansito mañanero, está necio que tenemos que volver a clases, que tenemos que volver a la normalidad, olvidándose de que ya no estamos en la normalidad y sobre todo que la historia no es reversible. La historia no permite ir hacia atrás. Inevitablemente, queramos o no, la historia sigue su curso. Y eso es lo que pretendo que estudien ustedes, que entiendan ustedes, que vean que la gran historia del origen del universo a nuestros días es una forma diferente de comprender la historia. Y además es una forma fascinante. Porque no es un hilo, no son fechas, no son hechos, no son personajes, sino es un entramado complejo en donde una cosa depende de otra. Y si esa otra cosa no se da, el rumbo de los acontecimientos cambia radicalmente. Bueno, vamos a proceder ahora a hacer una presentación de todos ustedes, como ya lo hizo nuestra compañera Valeria, en donde van a decir su nombre, van a decir dónde están, van a decir lo que ustedes quieran sobre su familia, sus amigos, sus novios, sus hermanos, sus primos, sobre ustedes, que los describa ustedes rápidamente, en 2 o 3 minutos. Y van a decir si están de acuerdo en que podamos partir en la historia, análisis histórico de la arquitectura del siglo XX, que podemos partir de los orígenes del universo. Es mi propuesta para entender qué es la gran historia y para entender en ese sentido, bueno, ¿por qué se da que alguien vio que un plano inclinado? ¿Cómo se da eso de que alguien se puso a atar fibras vegetales y hizo una cuerda? ¿Cómo está eso que alguien vio una piedra que tenía posibilidades para tallar otra piedra? Que podamos entender que este oficio, esta profesión y este modo de vida que es la arquitectura, requiere de una visión muy amplia. No hay forma de ser arquitectos sin ser científicos. No hay forma de ser arquitectos sin ser humanistas. No hay forma de ser arquitectos sin ser artistas. Ustedes se metieron en esto. Los requerimientos que tiene su formación son muy amplios. Arquitecto que solo sabe de arquitectura, ni de arquitectura sabe. Esto es clarísimo, véanlo. Vean el entorno, vean lo que se está haciendo en términos arquitectónicos, vean las ciudades, vean el lugar donde viven, vean su barrio, vean su propia vivienda, su propia manzana. Prepararnos para la nueva era digital, aprender a ser digitales, es la propuesta que les estoy haciendo a partir de conocer la gran historia. 13.800 millones de años es nuestro horizonte de tiempo. 13.800 millones de años donde podemos decir, ah, mira, el universo tiene una edad, el tiempo tiene un punto de partida. Podemos empezar a entender de dónde surge todo. ¿Qué pasa en el Big Bang? O bien, ¿qué pasa en la explicación teológica del origen del universo? Al menos hay 2 posturas. Una, la científica, otra, la teológica. Y las 2
son razonablemente aceptables para los muchos seguidores que tienen, sobre todo la teológica, sobre todo las explicaciones religiosas. Y de ahí nos arrancamos. ¿Cuándo surge el sistema solar? ¿Cuándo surge la Tierra? ¿Cuándo surge la vida en la Tierra? ¿Cómo evoluciona la Tierra? ¿Cuáles son las etapas de la evolución de esa vida a lo largo del tiempo? Agua, tierra, aire. ¿En qué momento hay especies que son dominantes y en qué momento dejan de serlo? ¿Por qué es que los mamíferos florecen hace 65 millones de años y derivado de ese florecimiento de los mamíferos, a causa de la extinción de la especie dominante, un meteorito en Chicxulub hace 65 millones de años, transformó radicalmente las condiciones de la vida en la Tierra y permitió que los pequeños mamíferos que sobrevivieron al cataclismo evolucionaran, entre otras cosas, en nosotros. Simios parlantes, pensantes, belicosos como pocos y capaces de exterminarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces, cada uno de ustedes se presenta. Hay algo más importante que quiero comentarles, y es la forma de operación. Ustedes ya leyeron un instructivo con 10 puntos. Cada vez que tenemos cita, sábados a las 8 de la mañana, estará publicado un post en nuestro grupo. Inmediatamente, lo más pronto que ustedes puedan, ese es su registro de puntualidad y de asistencia. Le ponen un me gusta o un like. Ya con la manita, o un corazoncito, o un me enoja, o un me entristece, lo que ustedes quieren, ponen una señal, porque ese es su registro de que ya asistieron, de que el sábado a las 8 de la mañana, el 28 de agosto de 2021, ya estuvieron ahí. ¿Me explico? Esa es su manera de decir, aquí estoy. Después pueden dedicarse a responder esa actividad inmediatamente, o bien tienen un plazo hasta nuestra siguiente sesión, 1 hora antes. A las 7 de la mañana del siguiente sábado se cierra el plazo de recepción de respuestas de actividades. En el post, entonces, primero le ponen un like para registrarse. Después abren un comentario con su nombre y su número de matrícula. Ese comentario les deja un lugar en la lista de respuestas, porque van a encadenar, van a hacer un hilo a partir de ese comentario, se responden a sí mismos, ponen texto, después ponen un video, después ponen un mapa, después ponen un plano, después ponen una ilustración, después vuelven a poner texto. ¿Me explico? Van a hacer en un comentario un hilo con sus respuestas a la actividad correspondiente. Y para esas respuestas tienen el plazo de 1 semana completa. En ocasiones, el trabajo va a implicar quizá más de 1 semana. Como al tercio del tiempo del semestre, vamos a empezar a trabajar en equipos. Por lo pronto, empezamos con respuestas individuales. Yo les solicito, hoy les solicité, a ver, según ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuáles son las 10 obras arquitectónicas más importantes del siglo XX? No solamente la obra, evidentemente, yo espero una ficha arquitectónica, el autor, el país, el tiempo, las técnicas constructivas y una semblanza, una reseña de las características principales de esas 10 obras. Tan extenso o tan corto como ustedes quieran. Lo que me importa mucho es la calidad de su lectura, la comprensión de la lectura de lo que se está publicando. Lo que me importa mucho es la calidad de su escritura, su ortografía, su sintaxis, su redacción, su honestidad intelectual. Esto lo tomé de tal autor, de tal libro, de tal sitio web, etcétera. ¿Me explico? Dar los créditos a quien merece los créditos. No se vale apropiarse de las palabras de otro sin citarlo. Se pone entre comillas y dice, esto lo dijo Le Corbusier, esto lo dijo Gaudí, esto lo dijo Dante, o Virgilio, o Homero.
si fuera el caso. Entonces, esta es la operación. Excepcionalmente el día de hoy los convoco a esta asamblea porque sirve para escucharnos, entendernos, ponernos juntos. No creo que sirva para reproducir las clases de antaño, donde yo estoy al frente, ustedes escuchan y callan, obedecen, y yo digo y ustedes aprenden. No, no es así. Yo estoy junto con ustedes aprendiendo. Yo estoy aquí aprendiendo. Claro, soy más viejo. Evidentemente tengo más lecturas, más experiencia, tengo una trayectoria de vida. De hecho, aprovecho para presentarme yo mismo. Mi nombre es Braulio Miguel Eduardo Ornedo Rocha. Braulio se dedica a la filosofía y a la literatura, particularmente al poema y la poesía. Descifrar ese misterio, ese enigma enorme que hay entre poema y poesía. Ustedes saben, la filosofía es definir con rigor conceptos, argumentar con precisión y llegar a conclusiones sólidas. El poema, y cuando se convierte en poesía, es justo otra cosa. No sigue estas reglas lógicas, sintácticas, semánticas, sino es otra cosa, es una estructura verbal. Miguel es un arquitecto que hace música y teatro. Esto es que le hace al teatro y que hace música, porque la arquitectura es canto y cuento, como la poesía. Se canta una breve historia contando su melodía. La arquitectura es hacer el mundo habitable, es transformar las condiciones de injusticia, de violencia, en paz, en sosiego, en convivialidad. Hacer el mundo habitable es una tarea de dioses. Y solamente los que se preparan como los dioses son polímatas. Esto es, le saben a la ciencia, le saben a la filosofía, a la historia, a la antropología, a la sociología, a la economía. Y son artistas natos. Eduardo finalmente es un matemático aplicado, no porque sea muy estudioso, sino porque le interesa la utilización práctica de las matemáticas, que es muy aficionado a la historia y a la economía. Entonces, Braulio Miguel Eduardo es mi manera de ser esquizofrénico, pero por partida triple. Generalmente los esquizofrénicos solamente tienen dos mundos, ¿no? Dividen uno por acá y otro por acá. Bueno, el mío va por partida triple. No trifásico, porque eso es otra cosa, es una manera de administrar corriente eléctrica en un circuito, en una red. Volvemos a nuestro punto. Por favor, se presentan. Y hay algo que también me quedó como una espinita. Todos ustedes hablaron muy bien del plan de estudios. Por favor, pongan un comentario seguido al comentario que ya publicaron con sus críticas. No, está muy bien, claro, está maravilloso. Tiene una visión extraordinaria, nos permite entendernos y formarnos como arquitectos de una forma estupenda. ¿Neta? Espero su capacidad crítica sobre ese plan, sobre ese programa de estudios. Ahora pónganle a continuación, pues me parece que en esto está limitado, me parece que en esto no estoy de acuerdo por esto. ¿Me explico? Aprendan a decir no. Aprendan a decir sí desde su propia perspectiva, afirmar su propia perspectiva. Aceptar con lo que efectivamente están de acuerdo y a cuestionar, debatir, rebatir aquello con lo que no están de acuerdo. Lo que está de por medio son ustedes. Y ustedes ya están suficientemente grandecitos y grandecitas para decidir qué es lo que les interesa y qué es lo que no les interesa. Entonces, bueno, en esa actividad, por favor, complementen todos con la parte, ya pusieron las simpatías, ahora enlisten las diferencias. Volvemos a nuestro punto. Entonces, cada uno de ustedes se va presentando, estableciendo, incluso Valeria, si quiere repetirlo para tomar partido,
¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Es la consulta popular en que nos lancemos a la gran historia, a que podamos tener una perspectiva amplia. El programa de estudios, ustedes lo vieron, habla del siglo XVII, ¿verdad? Trata de establecer que hay una frontera en la historia donde la modernidad se puede identificar como una etapa congruente. Según los asegúnes, Braulio, como buen filósofo, bueno, como mal filósofo mejor, porque yo soy aficionado a la filosofía, a las matemáticas, a la arquitectura, a la música, pero sobre todo al poema. Diría que no hay manera de hacer arquitectura sin historia, y que no hay manera de hacer arquitectura sin filosofía, y que no hay manera de hacer arquitectura sin antropología. Pero Eduardo diría que no hay manera de hacer historia sin matemáticas, y no hay manera de hacer historia sin física, y no hay manera de hacer arquitectura sin historia, para completar el silogismo. Entender, enfocar, analizar la gran historia no lleva tanto. Finalmente que son 13.800 millones de años. Ya sé, nos cuesta trabajo imaginarnos 100, 1000. Pero les comparto una advertencia que hace un polímata, un pensador, filósofo, artista, científico, que un polímata es el que convergen en sí todos los saberes. Un metiche, como le decimos en México, ¿no? El que mete las narices en todo, y si hay algo de matemáticas que le interesa, lo lee y lo estudia, y si hay algo de tendencias artísticas y de práctica artística, lo lee y lo estudia, y si hay algo sobre la filosofía de la arquitectura, lo lee y lo estudia. Bueno, un polímata llamado Johann Wolfgang von Goethe, Goethe se escribe castellanizándolo, Goethe me cuesta mucho trabajo decirlo porque mi alemán es como mi castellano. Goethe nos advierte que hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3.000 años, porque está condenado a la miopía del día a día. Hay de aquel y de aquella que no sepa dar cuenta de al menos 3.000 años. ¿Ustedes pueden dar cuenta de 3.000 años? En esos 3.000 años se incluye el plano inclinado, la palanca, la polea, la rueda. Mucho más atrás. Entonces, nos la dejó barata el tal Goethe. Dar cuenta de 3.000 años es como lo mínimo que deberíamos poder hacer cualquier persona que se preciara de que no se quiere caer en los mismos hoyos, que no quiere tropezarse con las mismas piedras. Entonces, aprendamos a dar cuenta de al menos 13.700 millones de años. Y ahora sí, ya me excedí en el tiempo del uso de la palabra. No me dejen hacerlo, por favor. Y procedemos. Valeria, ¿quiere completar, por favor? Y a partir de usted, váyanse apuntando. El que diga voy, continúa. Gracias. Pues, como ya les había comentado, soy Valeria, estoy en Cuernavaca, tengo 21 años. Realmente yo creo que sí es importante saber como nuestros orígenes en todas las materias. Yo en lo personal siempre me ha gustado, bueno, me ha llamado la atención la biología por eso, o sea, por el origen de la célula, de dónde sale, de dónde va, pero poco a poquito fui inclinándome a arquitectura y al principio sentía que no tenía nada que ver y ya en este punto de la carrera me puedo dar cuenta que pues es una parte esencial del ser humano porque nos definen muchas cosas, o sea, no solamente es para cubrirnos o por una necesidad, sino que cada época va definiendo cómo pensaba el ser humano, qué necesitaba en ese momento, incluso qué quería decir, qué llamado necesitaba, podríamos decir. Entonces, a mí la idea de que empecemos a ver desde el origen del universo me vuela la cabeza y me llama muchísimo la atención, porque es algo que a mí en lo personal siempre me ha llamado, o sea, porque siempre he sido una persona curiosa de por qué se hace eso, por qué pensamos eso, por qué se hizo así. Entonces, y creo que es importante.
para poder entender en lo que estamos parados hoy en día y poder entender por qué se hacen las cosas así. Valeria, muchas gracias. No podía haber sido más elocuente. No olvide su vocación de la biología. Hacen falta tener esta fusión. Es muy importante entender la arquitectura como un organismo vivo y entender que la arquitectura no es cualquier construcción. Bueno, ya un voto a favor de la gran historia. Gracias, Valeria. ¿Quién quiere continuar? Mariel, ya que está en cuadro. Ruth, Josué, Carlos, ¿quién se anima? Yo, yo, Ruth, muy bien. sí, pues me llamo Ruth Noemí, actualmente vivo en Jutepec, Morelos, tengo 20 años y pues yo también estoy de acuerdo en que la arquitectura es un poco de todo. Ya al contrario de Valeria, creo que mis opciones de carrera siempre fueron artísticas, por el lado del arte, casi siempre. Hubo un tiempo en el que igual quise dedicarme a la biología, pero me di cuenta que no era mi fuerte por ahí. Entonces, pues al final arquitectura tenía todo lo que me llamaba la atención y aquí estoy y espero pues esta materia me emociona mucho porque creo que, como lo dije en mi comentario, es necesario, es vital saber por qué estamos aquí parados, de dónde, cómo llegamos hasta aquí más bien. Entonces, pues eso. Muy bien. Vive en Jutepec. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo es su viaje a Campo Chamilpa? de 45 minutos, una hora. Ya. Ida y luego otro tanto vuelta. ¿Y Sí. eso cuánto cuesta y cuánto fatiga? Pues fatiga bastante, sobre todo cuando son clases en la mañana, porque pues la carrera de por sí es casi dormir y luego tener que despertar, pues depende, bueno, transporte público pues eran 10 pesos, ¿no? 20 pesos porque solamente tomo una ruta, pero ciertas ocasiones cuando se me llegaba a hacer tarde, pues era como irme en transporte, aplicación taxi y eran 140 pesos de ida y 140 de regreso, entonces sí era caro. Eh, eh, Quiero poner en evidencia lo que Ruth Noemí nos está comentando. Cuesta transportarse y cansa. Supone un esfuerzo adicional en el trabajo que ya de por sí supone estudiar. ¿Ven? Ser digital tiene algunas ventajas. Aprender a ser digitales les va a permitir afrontar desde ahora eso que el mundo será en el futuro. Muchas gracias, Ruth. ¿Algo más que quiera agregar? Creo que no. Bueno, le agradezco mucho. ¿Quién quiere continuar, por favor? No, pues yo, si no hay nadie más. Viene de ahí. Pues mi nombre es Oscar José Guzmán Hernández. Como ya dije, vivo en Guerrero, Chilapa de Álvarez. Cuando estudio, pues obviamente estoy allá, ¿no? Rento y a veces sí es algo cansado, ¿no? Porque pues, como dices usted, es más exigente, ¿no? Más que uno está solo, ¿no? Es más así. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo de empezar a estudiar desde el origen de la historia, porque creo que pues la historia es la base de la arquitectura, ¿no? Sin historia, pues no tendremos nada de lo que es hoy en día, así que pues sí, estoy de acuerdo. Muy bien, José. Le agradezco mucho. Entonces, llevamos ahorita unanimidad por la gran historia hasta donde puedo entender. Gracias. ¿Quién quiere continuar, por favor? Bueno, todo yo.
Sí, Carlos. Escuchamos. Bueno, me llamo Carlos Mondragón, igual soy de aquí de Cuernavaca, tengo 21 años y pues en esta materia lo que más me interesa serían las ideas, las primeras ideas más bien de la arquitectura, de cómo surgieron esas necesidades, cómo es que todos los procesos que tuvieron y que pudieron realizar y cómo se pudieron mejorar. Y pues más que nada también me gustaría saber, investigar personalmente en qué podría ayudar yo o contribuir, vaya, para igual poder mejorar estos tipos de sistemas mediante la información que tenemos de antecedentes históricos. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién quiere continuar, por favor? Bueno, yo me llamo Estrella Reyes, vivo en Jiotepec, Morelos, y pues tengo 20 años y pues estoy de acuerdo en que usted nos enseñe desde el principio porque, bueno, normalmente personalmente cuando escucho historia o por los profesores que me han tocado ya sea en la prepa, secundaria, es como que lo encuentro aburrido, pero digo, depende del profesor con la pasión que se ve que quiere enseñarnos, es como que nos interesa más porque como habla, digo, no sé, que me hace que me interese también a mí. Entonces, también estoy de acuerdo que empiece desde el principio. Estrella, le agradezco mucho, pero quiero aclararle algo a usted por lo que acabo de decir y a todos. Yo no enseño. A mí lo que me interesa es aprender. Tengo casi 50 años de dar clases en diferentes universidades, en diferentes lugares del mundo. Y si algo puedo afirmar es que la enseñanza no es lo importante es el aprendizaje. Y eso, por favor, ténganlo muy presente, ténganlo todos ustedes muy presente. Lo que yo puedo enseñarles es a partir de lo que ustedes quieren aprender. Si ustedes no quieren aprender, no hay manera de cambiar esa posición. Entonces, mi estrategia es alentar su aprendizaje, es reconocer que todos estamos aquí para aprender, que usted sabe algo más que yo no sé, como cada uno de ustedes saben cosas que yo no sé, y viceversa. Todo lo sabemos entre todos, decía alguien que es su paisano ilustre o su homónimo ilustre, Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, uno de los más importantes polímatas, sabio mexicano, polímata, científico, humanista y artista. Alfonso Reyes decía, para ser provechosamente nacional, hay que ser generosamente universal. Eso es formarse como arquitectos, para que sean provechosamente útiles nacionalmente, es necesario que sean apasionadamente universales, que estén abiertos a todo, a la biología, a la pintura, a la astronomía, a la física, a las matemáticas, a la biología y a la ecología particularmente. Entonces, muchas gracias, Estrella, por sus conceptos, pero lo insisto, yo no creo en la enseñanza, sino solamente cuando hay alguien que quiere aprender. El viejo esquema de que el maestro enseña y los estudiantes aprenden, en la universidad ya no funciona, pero sobre todo en la vida no funciona. Quien quiere aprender, aprende. Y tener estudiantes motivados es la mayor fortuna que uno puede encontrar en la vida, porque juntos vamos a aprender más, porque ustedes quieren aprender y yo también quiero aprender. Entonces hagamos una comunidad de aprendizaje, donde todos horizontalmente lo sabemos entre todos. Bueno, muchas gracias, Estrella. Gracias por su participación. Averigüe la de ese pariente ilustre que es Alfonso Reyes. alfonsoreyes.org.mx en particular si le interesa, o catedrareyes.org. Son dos grupos que existen en Cuernavaca en el estudio de Alfonso Reyes, porque Reyes vino durante mucho tiempo a Cuernavaca y aquí escribió gran parte de su obra, gran parte de sus libros.
Pero bueno, eso será más adelante, ya llegaremos. Alfonso Reyes dice que Dios inventó el mundo, Dios creó el mundo, el primer día ya se separó la luz de las penumbras, las aguas de la tierra, etcétera. ¿Y qué creen que dice Reyes que hizo Dios el séptimo día? Pues vino a Cuernavaca a pasar el fin de semana. Porque desde entonces Cuernavaca cuenta con un clima privilegiado. Bueno, esa es una versión del origen del universo. Hay otras que las vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Estrella, nuevamente. ¿Quién quiere continuar, por favor? Yo. Sí, adelante. Sí, bueno, yo soy Caleb. Estoy en el estudio de mi casa aquí en Cuernavaca. Tengo 20 años. Tengo también 2 hermanos, 2 perros y 8 gatos. Y sí, Órale. Qué y valiente. respecto a lo que pienso o puedo decir de mí es que no me caracterizo por recordar mucho fechas o nombres, pero hago mi esfuerzo por encontrarle pues la utilidad o la visión práctica de las cosas. Muy bien. Y pues también puedo decir que estoy de acuerdo que empecemos a ver desde dónde inició todo, pues creo que es necesario tener como pues los antecedentes, ¿no? De cualquier cosa que haya sido referente al humano. Y, y pues también porque se me hace interesante, ¿no? Pues todo lo que haya ocurrido en ese entonces, antes de que incluso la palabra arquitectura hubiera sido comprendida por el humano. Entonces, bueno, eso es lo que pienso. Muy bien, Caleb, muchas gracias. Partidario de esto, celebro que tenga libros a su espalda, porque eso significa que hay una familia lectora cuando en una casa cuando existen libros. Seguramente en más de un caso y en más de una casa, ustedes también tendrán sus libros, pero no aparecen. Es una buena manera de enfrentar el problema de aprender. La lectura que se reflexiona, la lectura que se comenta, la lectura que se vuelve práctica, es la que es útil en el aprendizaje. Entonces, gracias, Caleb, nuevamente. Estamos entonces con unanimidad todavía en cuanto a que le entremos a la gran historia, que empecemos nuestro curso precisamente desde el punto de partida. Quiero aclararles, ¿no? Seguramente cause nerviosismo. Bueno, ¿qué chifladura es esta de que vamos a empezar con el origen del universo? ¿Eso qué tiene que ver con la arquitectura del siglo XX? Denme oportunidad de mostrarles que hay una manera distinta de entender la historia, que hay formas diferentes de comprender que la historia no son hechos, fechas y personajes, sino que la historia es puro azar. Las cosas suceden al azar. Esto es, no hay manera de fijar el rumbo de la historia. No hay manera de decir que esto va a pasar con toda certeza. No hay una ciencia de la historia, porque el conocimiento científico supone la descripción del fenómeno, la explicación de las relaciones entre los diferentes elementos de ese fenómeno y sobre todo la predicción del comportamiento del fenómeno que estamos analizando. La historia no es predecible, tampoco es reversible. Es un enigma. Entender los hechos del pasado ayuda a entender nuestro presente. Entender nuestro presente nos permite vislumbrar futuros posibles. No hay un futuro, hay infinidad de futuros dependiendo de las decisiones que ustedes vayan tomando en su vida. Ustedes decidieron entrarle a estudiar arquitectura y esa decisión va a cambiar su vida, la va a cambiar profundamente. Entre otras cosas, como ya han visto, sus hábitos de sueño, de descanso, de vida. No es fácil ser arquitecto, ser arquitecta.
Y hay 1000 maneras de ser arquitecta y de ser arquitecto. Hay 1000 maneras de entender el fenómeno arquitectónico y de contribuir a él. Encuentren su propio camino. Encuentren aquello que les apasiona, que les gusta, que harían cualquier cosa por saber más, por entender, por avanzar en ese sentido. No solo es construcción, no solo es urbanismo, no solo es diseño, no solo es teoría, no solo es tecnología. Cada uno de ustedes es distinto. Y si lo hacen bien, cada uno de ustedes va a ser un arquitecto, arquitecta distinto, que van a ser provechosamente nacionales porque supieron ser generosamente universales. Entonces, gracias, Caleb. ¿Quién continúa, por favor? Yo. Mi nombre es Mariel González, tengo 20 años, soy de Jitepec, Morelos, tengo una hermana mayor de 28 años y yo también estoy de acuerdo de retomar todo desde un principio. Se me hace muy interesante. Muy bien, Mariel. De Jutepec, dijo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son sus tiempos de recorrido? De 1 a 1 hora y media. De 1 hora Cuando hay a 1 hora y tráfico. media. Y eso cuesta y fatiga. Sí. En mi caso, un amigo de mi papá me hacía el favor de llevarme, pero pues aún así a veces mi papá le daba, ¿no? Pues para la gas y todo eso. Claro. Y pues no era lo mismo que para un transporte público, entonces a veces sí era medio caro. Igual porque mi hermana también se tenía que ir a su facultad, entonces era gasto doble. Muy bien. Pero bueno, también veo que ya hay una clara mayoría de Jutepec en nuestro grupo, lo cual celebro mucho. ¿Quién quiere continuar, por favor? Gracias, Mariel. ¿Hay algo más que quiera? No, es todo. Gracias. A usted muchas gracias. ¿Quién se apunta? Yo. Miguel, órale, ¿en qué planeta anda? Es Asgard. ¿Le gusta Marvel? Sí, bueno, tengo referencias, lo conozco. Bueno, yo soy Miguel Ángel Salinas Fuentes, tengo 20 años, soy de Cuautla, Morelos, y sí, también estoy de acuerdo con mis compañeros que deberíamos de empezar desde el inicio del todo para entender bien. ¿En dónde me dijo que vive? En Cuautla, Morelos. En Cuautla. ¿Y cómo está lo de su viaje? ¿Usted viaja o se va a mudar? Cuando estábamos en clases presenciales vivía con un familiar en Cuernavaca. Sí. Sí. Y ahora sí ¿cuánto tiempo hace? Pues hace ya como un año y medio, ¿no? No, quiero decir el transporte, el viaje de su casa a Campus Chamilpa. Como 1 hora, 1 hora y media más o menos. Hora y media, cuando no hay tráfico. Cuando no hay tráfico. Sí. Porque Sí. puede subir, ¿verdad? El tiempo de la cuota. Yo también ya me puse en otro universo. Muy bien. ¿Algo más, Miguel Tocayo? No, eso sería todo. Además, nombre ilustrísimo. Usted sabe que tiene un ilustre homónimo antecedente, don Miguel Salinas, un historiador, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que hasta calle tiene en nuestra ciudad. Le invito a que averigüe a ese ilustre pariente que es además homónimo de usted y esté a la altura del reto. Sea un nuevo Miguel Salinas, pero para la arquitectura. Sí, profe, yo lo busco. Sale. Muchas gracias, Miguel. ¿Quién quiere continuar, por favor? Yo. Sí. Bueno, me llamo Katia Javán, tengo 19 años
Vivo en Cuautla, Morelos también. Y sí, estoy de acuerdo en que empecemos a partir de los orígenes, porque igual me parece interesante y me parece importante para entender lo que es el presente en sí. Muy bien. Katy, ¿usted qué hace? ¿Va a viajar? ¿Se va a mudar a Cuernavaca cuando eh, se restablezca lo de lo presencial? No, bueno, al inicio del semestre, cuando iniciamos la carrera, yo rentaba en Cuernavaca. Ya. Entonces, volvería a vivir en Cuernavaca. Ujú, Por lo que eso igual. sí. Pero cuando hace el viaje, ¿cuánto más o menos le lleva? De su casa Como, al campus Chamilpa. como 2 horas más o menos. 2 horas. Ujú, También con tráfico más o menos regular, ¿verdad? Porque cuando sí. hay densidad de tráfico, o taco, como le dicen en Colombia, la cosa cambia. Ujú. Bueno, muy bien, ya hay comunidad Jiotepec y comunidad Cuautla en nuestro grupo, lo cual celebro mucho y espero que vamos a poder sacar partido precisamente de esto mientras estemos en el modo digital. Y en lo particular, espero que podamos efectivamente prepararnos para la era digital que empezó hace como 50 años, 70 años, y que a ustedes les va a tocar ineludiblemente. Bueno, Katy, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, Muy bien. ¿Quién continúa, por favor, con su presentación y su voto? Yo, yo me llamo Abraham, tengo 21 años, estoy ahorita en el municipio de Azuchiapan, aquí vivo, y yo estoy de acuerdo pues para empezar desde el principio, empezamos a tener como un ojo más sensible, más agudo para entender el sentimiento que expresaba en ese entonces con la arquitectura, cubriendo las necesidades que estaban en ese tiempo. ¿Usted en dónde está? No le escuché bien. Estoy en Azuchiapan. Azochapan. ¿Y qué hace? ¿Va a viajar? Si es el No, caso, rento ya. se renta acá en Cuernavaca. Ahora, es obvio, no lo hemos dicho, pero todos los que salen de su casa y rentan en Cuernavaca, hay un proceso de desarraigo. La comida, el cuidado, la ropa, el lavado de la ropa, el mantenimiento de la casa, cambia, como cambian los gastos y como cambia el modo de vida. Pero bueno, lo tendremos presente y procuraremos que eso se pueda resolver, que esa situación de tener que viajar o tener que salir de la casa para estar más cerca, se pueda solucionar de otra manera. Ustedes son quienes lo van a decidir, porque a ustedes les está tocando justamente esta transición. La pandemia, esta situación inusual en la historia de la humanidad reciente, nos dio la oportunidad de empezar a hacerlo. Ahora, de una forma circunstancial, pero todos ustedes se saben mover en este medio. Todos ustedes tienen una cuenta en Facebook, todos ustedes utilizan Google, todos ustedes utilizan computadoras. Más aún, quiero hacerles ver que el mundo que les está tocando tiene una nueva posición. Antes, los grandes grupos capitalistas industriales tenían una postura hegemónica. En nuestro tiempo, hay una transición a una nueva forma de capitalismo donde GAFA, G-A-F-A, son los 4 agentes más importantes en esta transición hacia el mundo digital. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de GAFA? G, Google, A, Apple, F, Facebook, A, Amazon. Estas 4 corporaciones están empezando a controlar el mundo en el capitalismo postindustrial. Ya no son los productores de acero, ya no son los productores de coches, ya no son los productores, ya no es el capital inmobiliario, que es cosa de la que nosotros vamos a hablar en su momento.
Eso de desarrollo urbano, que quizá ustedes han oído hablar de ello, el desarrollo urbano no es más que optimizar la tasa de retorno por dólar invertido en metro cuadrado de suelo urbano. Esto es lo que significa desarrollo urbano. Hacerle el caldo gordo al capital inmobiliario. ¿Cómo? Con dinero público. El suelo urbano es inversión de dinero público. El usufructo, la renta que sale de una construcción sobre suelo urbano, de una construcción privada cuyo propósito es reproducir el capital, lo hace montado sobre el dinero de todos. La infraestructura, lo que está abajo, la red de alcantarillado, la red de distribución de agua potable, las vialidades, la superestructura, lo que está arriba, el equipamiento urbano, los mercados, las escuelas, las universidades, los sitios públicos de oficina, todo eso es dinero público que hay un gran ganón y un gran gandalla que se llama el capital inmobiliario. Pero bueno, habrá oportunidad de que lo veamos porque el siglo XX en eso se caracteriza precisamente, en que los arquitectos y urbanistas estamos al servicio del capital inmobiliario. Somos simples comparsas que le hacemos el juego a los más ricos para que se hagan más ricos. Bien, habrá oportunidad que lo veamos, lo iremos revisando porque esta es precisamente una gran característica del siglo XX, la transformación del papel del capital inmobiliario en la conformación de las ciudades. Es todo un hito, es toda una profunda situación que hay que analizar y entender para saber por qué hay grandes torres en Dubái, para saber por qué hubo grandes rascacielos en Nueva York, para saber por qué a principios de siglo en Chicago empieza a haber un auge de la arquitectura moderna, Sullivan. En fin, habrá oportunidad de que le entremos a esto, no solamente como historia, hechos, fechas y personajes, sino entender qué es lo que está sucediendo desde el principio del tiempo hasta nuestros días, teniendo los elementos. Quiero para calma de algunos de ustedes, quiero que consideren que nuestro trabajo va a ser algunas sesiones, nuestro horizonte de tiempo van a ser miles de millones de años. 3, 4 sesiones. Otras 4 o 5 sesiones va a ser del horizonte de millones de años. Daremos un salto ahí para los cientos de miles de años. Daremos un nuevo salto para las decenas de miles de años. Y nuestro último salto será de los 10,000 años a nuestros días. Por supuesto, a esto le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Pero tendremos esta visión. ¿Qué sucedió hace miles de millones de años? Importante. Puntos precisamente de umbral, como se conocen en la gran historia. Puntos que determinan el curso del universo en uno u otro sentido. Bueno, ¿alguien más que nos esté faltando para su presentación? Yo. Por favor. Soy Enrique Loza Viene. Flores y tengo 20 años. ¿Y le gusta la música? Disculpe. ¿Y le gusta la música? Sí, me gusta mucho la música. Sí, se de ve. hecho, estoy en un estudio. Evidentemente. Ajá. Ajá. Y pues vivo en Tasco de Alarcón, en Guerrero. Y a mí sí me interesa la arquitectura más que nada porque me da mucha curiosidad. Llega el final, me gusta saber los procesos y métodos de construcción. Sí. Y pues me interesa saber desde un inicio. ¿Está de acuerdo en que nuestro horizonte de tiempo de análisis histórico sea el origen del universo? Sí, el origen, Muy bien. para comprender cómo hemos llegado hasta acá. Muy bien. Muy bien. Coincidimos en esto, también en lo de la música. ¿Le gusta la música de rock? ¿Cuándo crees que nací? Perdón, ¿cuándo cree que nací?
Sí, Con no el creo que rock le and guste el roll, reggaetón. con el rock and roll me tocó escuchar a Elvis Presley todavía cuando era niño. Ah, Escucharlo, de veras, a los ya Beatles, le- Rolling, en fin. Ya habrá tiempo y oportunidad de comentarlo. sí, ok. Enrique, y le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera? No, es todo. Bien. Sobre lo de Cuautla, ¿qué va a hacer? ¿Se va a cambiar? ¿Va a viajar? ¿Viaje Pues Cuautla-Chamilpa? mm, soy de Guerrero, de Tasco. Al Tasco, perdón. ¿Qué va a hacer? Se va a Ah, cambiar, seguramente. sí, tengo familia allá. Bien. Bueno, no deja de ser un cambio. ¿Qué va a pasar con el estudio? ¿Se lo va a llevar? Pues siempre me llevo mi guitarra. Bueno, eso es buen principio. Gracias, Enrique. Sí. ¿Quién más que quiere continuar, por favor? Yo, Sayuri. yo me llamo Sayuri Chavarría, tengo 20 años, vivo en Jutepec, pero bueno, viajo mucho a Guerrero Ujú. y sí estoy de acuerdo en cómo vamos a empezar la clase. Con nuestro horizonte de tiempo, el origen del universo. Muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a cambiar? ¿Va a viajar? Pues cuando hay clases presenciales, estoy aquí en Morelos Ujú. y viajo diario a Chamilpa, ¿Cuánto tiempo hace? como 1 hora. 1 hora. ¿Y qué medio utiliza? La ruta. O bueno, también cuando se me hace tarde, también viajo en taxi. Con el gasto y el cansancio correspondiente. Sí. Muy bien. Bueno, una más de la comunidad entonces de Jute, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Sayuri. ¿Algo más que quiera agregar? Creo que es todo. Muy bien. Pues, gracias nuevamente. ¿Quién nos falta? Yo, Adelante, Verónica. hola. Yo soy Vero, soy de Tasco y sí estoy de acuerdo en estudiar desde el origen. Ya. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a cambiar a Cuernavaca cuando sea lo presencial? Sí. ¿Cuánto tiempo hace desde su casa hasta el campus Chamilpa? De donde vivía en Cuernavaca me hacía como 1 hora y 20, más o menos, en ruta. ¿Y desde allá, desde Tasco del Arcón? 1 hora y media. ¿Hora y media? Sí. En coche, pues. O sea, si Ah, me llevan, ya. sí. Fíjese, qué curioso, ¿no? Que sea el mismo tiempo, claro, con diferentes medios. Pero, bueno, el gasto y el desarraigo está ahí presente. Sí. ¿Algo más, Vero, que quiera agregar? Está de No, acuerdo, ¿verdad? En que empecemos desde el origen del universo. sí. Muy bien. Sí. Gracias. A usted muchas gracias. ¿Quién más? Yo, ¿Quién nos falta? Adelante, sí, David. sí me escucha. Sí, lo escuchamos bien, David. Gracias. Yo soy David Bautista y pues también soy de Jutepec y pues también estoy de acuerdo de partir desde el origen del universo. Bien. ¿Cómo está su viaje? ¿Cuánto tiempo hace de viaje? Pues también, bueno, en ruta a la uni como 1 hora o así cuando hay tráfico 1 hora y media. Ujú. O también cuando mi papá tiene tiempo de llevarme, pues es como 15 minutos por la pista. Bien. Bueno, muchas gracias, David.
aumentan las comunidades. Ténganlo presente porque a la hora de hacer equipo seguramente va a ser de utilidad saber quiénes son más o menos vecinos o cercanos y desde luego amigos, afines. Gracias, David. ¿Quién más? ¿Quién nos falta? Creo que ya no hay nadie que falte, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resumir, vamos a tratar de hacer un recuento de lo que hemos visto. Primero, la forma de operar el grupo. Se publica un post cada semana, ustedes responden con un me gusta, con un like, y en un comentario abren un hilo para su respuesta. Su nombre, su número de matrícula y el contenido de su respuesta multimedios. Texto, imagen fija, imagen en movimiento, sonido. Cuando se requiera, esto no lo he mencionado, pero cuando se requiera, es obvio, me pueden enviar mediante Messenger un mensaje por requerimientos personales, por problemas, por situaciones personales que ustedes tengan, o bien podemos abrir un grupo en Messenger de manera de poder tener notificaciones de todo el grupo. En su momento, eso lo dejo como una iniciativa de ustedes. Si la jefa, el jefe de grupo quiere hacerlo, será de gran ayuda. De otra forma, pues cualquiera puede tener la iniciativa y agregarnos en un grupo para estar mejor conectados en ese sentido. El siguiente punto es el contenido. Vamos a iniciar nuestras sesiones con un viaje de miles de millones de años. En este horizonte son algunos de los puntos de umbral que será importante identificar. El primero, ¿qué sucede en el origen del universo? ¿La ciencia o Dios? Analizaremos ambas posturas y trataremos de identificar si hay simpatías y si hay diferencias entre ambas posturas. El siguiente acto muy importante es identificar que en el origen del universo la materia y la luz no estaban separadas. Llevó algún tiempo para que materia y luz, para que los átomos que llegarían a componer la materia se agruparan en diferentes elementos, hidrógeno, helio, oxígeno, etc. Y el siguiente punto sería el origen de las estrellas. El siguiente punto de umbral. El siguiente punto de umbral entre el origen de las estrellas, particularmente el origen de nuestro Sol. El origen de nuestro Sol al origen de la Tierra. Del origen de la Tierra al origen de la vida en la Tierra. Y con esto abarcamos miles de millones de años. El siguiente paso va a ser del origen de la vida en la Tierra a las primeras neuronas. Cuando de los organismos unicelulares a ese punto de transformación que se dio en un momento histórico dado, un momento de la prehistoria remota, cuando de organismos unicelulares empiezan a existir organismos pluricelulares, el Cámbrico, el periodo Cámbrico, donde primeros organismos, trilobites, entre otros, empiezan a conformar ciertas funciones. Y en ese momento, en el Cámbrico superior, es cuando empezamos a reconocer los primeros indicios de neuronas, que con el paso de los millones de años se convertirán en sistemas nerviosos. Y con el paso de millones de años se convertirán en seres capaces de actuar, de decidir ante las condiciones cambiantes del medio ambiente.
De esta misma manera, seguiremos explorando ahora en los cientos de miles de años. ¿Recuerdan? Miles de millones, millones, cientos de miles de años. Aquí hay algo muy importante que surge en este horizonte de tiempo y es la primera revolución histórica, lo que se conoce como la Revolución del Fuego. No tengo que insistirles mucho porque el conocimiento del uso del fuego, que tuvo un proceso largo de cientos de miles de años. Durante cientos de miles de años, la especie humana le perdimos al fuego el miedo. Después de perderle el miedo, supimos cómo transportarlo. Y finalmente, oh maravilla, cómo producirlo. Y el producir y utilizar el fuego cambió la vida de nuestra especie. Lo que era crudo se volvió cocido. Lo que era inhóspito se volvió habitable. Lo que era barro suelto se volvió arcilla. Lo que eran minerales sueltos en la naturaleza se volvieron metales. Cientos de miles de años entonces, nuestro tercer horizonte, para llegar a decenas de miles de años. El hombre de Cromañón, los primeros indicios de lenguajes, las cuevas de Altamira, las cuevas donde tenemos restos de pintura rupestre, donde tenemos constancia de que nuestra especie empezó a utilizar lenguajes simbólicos, a representar mediante símbolos los hechos de la naturaleza. Decenas de miles de años en donde entramos a la segunda revolución. Les mencioné ya la primera revolución, la revolución del fuego. La segunda revolución es la revolución que conlleva la domesticación de especies y el origen de la agricultura. Decenas de miles de años. La revolución del fuego, cientos de miles de años, 500,000 años aproximadamente. La revolución del lenguaje visual simbólico, 48,000, 50,000 años. La revolución agrícola y la domesticación de especies, 10, 12,000 años. Y entramos a la más significativa de las revoluciones para nosotros, que es la revolución urbana. El tránsito de la vida nómada a la vida sedentaria. Las primeras ciudades representan la transformación de la organización social. Surgen clases sociales, surgen funciones específicas, surge el trabajo bajo el dominio de otro, surge la escritura. Y en los siguientes 10,000 años ya estamos en el horizonte de los miles de años. Las primeras civilizaciones y, sobre todo, los abuelos griegos. Los 3,000 años de lo que nos hablaba Goethe. ¿Recuerdan? Hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3,000 años. ¿Cuáles 3,000 años? Les pongo en antecedente. Goethe dijo esto alrededor del 1800, finales del siglo XVII. Principios del... ¿Por qué 3,000 años? ¿A qué se refería Goethe cuando nos invita de al menos saber dar cuenta de 3,000 años? ¿Por qué? ¿Por qué 3,000 años? Bueno, de la era común del nacimiento de Cristo a cuando lo dijo Goethe, van 1800 años. Nos faltan 1200, ¿verdad? Para poder completar ese horizonte de 3,000 años. ¿A qué se referiría? Mariel, ¿qué se le ocurre que tenía en mente el buen Goethe cuando nos dijo, ay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3,000 años? ¿En qué estaba pensando? Bueno, unas pistas. ¿Ustedes han oído hablar de Homero? No Simpson, ya sé que todos conocen a Homero Simpson, todos conocemos a Homero Simpson, pero del otro Homero, el que le permite a Matt Groening
utilizar a Homero como la figura inversa con el idiota universal. Homero Simpson es el Homero histórico, el Homero de los abuelos griegos, pero puesto de cabeza. Se refería a Homero. ¿Cuándo existió Homero? Bueno, si es que existió Homero, porque hay quienes dicen que Homero no existió, que en realidad fueron diferentes grupos de gentes, los rápsodas o los homéridas, quienes fueron compilando tradiciones orales para poder formular esas dos grandes obras que le atribuimos, los poemas homéricos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos obras que alguna vez les obligaron, a lo mejor quienes tuvieron esa mala suerte, a leer en la secundaria o en la prepa? ¿Cuáles son las dos obras de Homero? La Ilíada y la Odisea. Muy bien, la Ilíada y la Odisea. ¿De qué va la Ilíada? ¿Alguien se acuerda? Pues la Ilíada es de lo más interesante, puro chisme. Pero puro chismes así, de veras, de lo más candente y de lo más despertadores de curiosidad. A ver, les doy algunas pistas. La Ilíada es un relato de los últimos 51 días de una guerra que llevaba ya 10 años. ¿Qué guerra? La guerra entre los... La de Troya, ¿no? Efectivamente, la guerra de Troya. De hecho, está en una película. Digo, sería raro que alguno de ustedes, y alguno de ustedes no hubiera visto la de Brad Pitt o alguna de las otras referencias, ¿no? Pero sí, la guerra de Troya. ¿Qué es eso de la guerra de Troya? ¿Por qué se dio la guerra de Troya? ¿De qué trata la guerra de Troya? Ya les di una pista. Los últimos 51 días es la narración de la Ilíada de una guerra que llevaba ya 10 años. Esto es, 10 años antes ya estaban dándose de catorrazos los teucros y los aqueos. Teucros es el nombre que Homero le da a los troyanos, aqueos es el nombre que le da a los griegos. Entonces estaban en los catorrazos durante 10 años y los últimos 51 días de esa guerra están narrados en la Ilíada. Pero tiene antecedentes, ¿verdad? Tiene antecedentes de una mujer hermosísima, de la más hermosa de todas las mujeres que podían haber nacido, pues nada más era hija de Zeus. Ya saben que Zeus era un pispireto que se enamoraba de todas las mortales que se le ponían enfrente y que le resultaban suficientemente bonitas para preñarlas y amarlas como el dios Zeus podía ser y tener hijos, pues en forma disfrazado de cisne con Leda y tener un huevo como resultado de esa unión, un cisne y Leda, una reina muy hermosa de la que Zeus se enamora, pero Zeus toma la forma de un cisne para poderla embarazar. Y la embaraza teniendo un cisne y la pobre Leda pues, le toca en lugar de parir una nena, parir un huevo. ¿Y quién nace de ese huevo? Helena. Helena, la más hermosa de todas las mujeres. Bueno, ¿cómo sabemos que es la más hermosa de todas las mujeres? Eso es muy difícil de decir. Hay mujeres hermosas, pero muchas mujeres hermosas. ¿Por qué Helena en particular? Ah, bueno, porque era hija de un machuchón, ¿no? Del más poderoso de todos los dioses, que era precisamente Zeus. Pero ¿qué tiene que ver Helena, que fuera muy bonita, con lo de la guerra de Troya? Pues ahí tienen ustedes, y ahí les va el principio del chisme, que un día se enamoraron Peleo, un rey, y Tetis, una ninfa. Esto es una semidiosa. Peleo y Tetis tuvieron un hijito, al que le pusieron Aquiles. Pero cuando la boda, los dioses organizaron un gran reventón. Un reventón donde invitaron a todos los dioses y a todos los nobles de la época. En esa fiesta se bebía néctar y se comía ambrosía.
néctar y la ambrosía son los alimentos que los dioses utilizan para ser inmortales. Bueno, estaban todos hasta atrás, chupa y chupa néctar, que por sí, como buenos dioses, pues tenían ese privilegio, pero ¿qué creen? A la hora de hacer la lista de invitados se les olvidó una diosa, la diosa Eris, la diosa de la discordia. Eris estaba, pero enojadísima. No la habían invitado al fiestón de la época. Y dio una manera de vengarse. Y esa manera de vengarse fue forjar una manzana de oro con una inscripción. La inscripción decía, a la más bella. Por artes de diosa, ya saben cómo se les gastan las diosas, fue y dejó la manzanita en donde estaban sirviéndose el néctar los otros dioses. Cuando la vieron, una manzana, imagínense una manzanota de oro con una inscripción que dice a la más bella, pues inmediatamente 3 diosas se apuntaron. Era el nombre de la esposa de Zeus, Afrodita y Atenea, 2 de las hijas de Zeus. Hera dijo, no, pues obviamente esta manzana es para mí, ¿no ven que ahí dice la más bella? Pues la más bella soy yo. Afrodita dice, no, espérame, ya estás un poco ruca, más bien la más bella soy yo. Y finalmente Atenea dice, pero ¿qué les pasa? ¿Que no se dan cuenta que esto, lo que está diciendo que la más bella, evidentemente soy yo, la diosa de la sabiduría y de la guerra? Bueno, están a punto de agarrarse del chongo las diosas, cuando Zeus tiene que intervenir y dice, espérese un ratito, no vamos a hacer un desaguisado aquí en plena fiesta, porque la vamos a arruinar. Entonces les propongo que busquemos un juez imparcial. Y ese juez imparcial vino a ser un pastorcito que cuidaba toros, llamado Paris Alejandro. Paris Alejandro en realidad no era un pastorcito, porque cuando nació Paris Alejandro, hijo de Príamo y de Hécuba, los reyes de Troya, su hermana mayor, Casandra, le dijo a su papá, papá, si ese niño que acaba de nacer, Paris, crece, Troya va a ser destruida. Van a ser derruidos sus muros, va a ser incendiada Troya. No dejes que nazca ese niño, papá, por favor. Y Casandra, ¿qué creen? Pues era divina. ¿Por qué era divina? Pues porque el condenado del del dios Apolo se enamoró de ella. Pero Casandra lo desdeñó. Imagínense, una mortal que batea a un dios. Y al dios Apolo, además, el dios del sol, el más guapote de todos los dioses. Entonces el dios Apolo no le gustó. Y para castigar a Casandra le dijo, condenada, con que me bateas, ahora lo verás, te voy a dar el don de la adivinación. Pero además que te voy a dar el don de la adivinación, te voy a dar la maldición de que nadie te crea. Órale, la pobre Casandra veía las cosas del futuro, podía adivinar el curso de los sucesos, pero pues nadie le hacía caso. Sin embargo, su papá, el buen rey Príamo, el rey de Troya, dijo, no, pues esta chamaca como que sí algo le sabe. Por si las dudas, manda llamar a su secretario de seguridad, el rey Príamo, y le dice, mira, te llevas este muchachito recién nacido, Paris, y lo desapareces. Por el guarur aquel le enterneció el corazón y no quiso degollar al niño como eran sus instrucciones, sino que piadosamente lo ató de los pies y lo dejó colgado en un árbol. Casualmente pasaron unos pastorcitos y la pastorcita se enamoró del bebé, pobrecito, colgado de las piernas y chilla. Lo recogió, lo crió, y ese era el pastorcito que Zeus eligió como juez para a ver a quién le tocaba la manzana de la discordia. Y ya para no hacerles el chisme largo, porque sigue todavía bastantes enredos, pasa que
cuando Helena era núbil, núbil quiere decir que estaba en edad casadera, que se estaba convirtiendo de jovencita en mujer, que estaba empezando a ser una mujer. Cuando Helena es núbil, cuando está empezando a ser una mujer, pues todos los reyes y príncipes griegos quieren con ella. Imagínense, la más bonita, la hija de Zeus. ¿No? Todos los reyes griegos están a punto de agarrarse a catorrazos cuando uno de ellos, Odiseo, rey de Ítaca, les dice, a ver, espérense, tenemos que ponernos de acuerdo. No puede ser que nos vamos a matar entre nosotros por una mujer muy hermosa y todo, pero pues no, nosotros tenemos que ser más dignos. Les propongo un pacto de caballeros. El pacto de caballeros, oído atento, compañeras, dice lo siguiente. A ver, reyes de Grecia, ¿qué tal si dejamos que sea Helena la que elija con quién casarse? Ay, pues todos bien machines. No, ¿cómo crees? Yo soy el más fuerte, yo soy el más poderoso, yo soy el mero, a mí me toca con Helena. Y Odiseo insiste, no, si seguimos por ese camino, nos vamos a matar todos. Dejemos que Helena elige. Bueno, a regañadientes, no se estilaba que las mujeres pudieran elegir con quién, aunque fueran hijas de el mero Zeus. Dejan que Helena elige y elige a Menelao. Menelao, rey de Tebas, que es hermano de Agamenón. Agamenón, como bien suena su nombre, era un verdadero gandallón. Y era el primero que quería con Helena, pero pues ni modo. Eligió a su hermano y pues ya, tenían que respetar. Entonces, Agamenón encabeza la unión de los reyes griegos que juran solemnemente, bueno, vamos a respetar la decisión de Helena y vamos a defender hasta la muerte a quien Helena haya elegido. Ese pacto de caballeros que le toca a Menelao, el hermano menor de Agamenón, ser el rey. Están muy contentos, pasa la luna de miel, se aman mucho, son muy felices, hasta que llega el 7º año. Y el 7º año de la comezón, Paris Alejandro, aquel que fue el juez y que tuvo que enfrentar a Hera de la siguiente manera. Hera, recuerdan, la mera machuchona de los dioses, la esposa de Zeus. Hera le dice a Paris cuando el juicio de la manzana, a ver, Paris, si dices que yo soy la más hermosa, te voy a hacer el rey de todos los reinos del mundo. Paris dice, ah, chinga, pues suena bien, ¿no? Se me hace que sí es esta, que la ruquita va a ser la más hermosa. Y luego llega Atenea y le dice, ay, Paris, no seas tonto, ¿de qué te sirve ser el rey de todo el mundo si no tienes el mejor de los ejércitos? Yo te voy a ser el capitán de todos los ejércitos del mundo. Entonces, nadie se va a poder oponer a ti. Vas a poder ser el rey de donde quieras. Y vas a tener la fuerza para mantenerte como rey. Paris, Alejandro dice, ah, pues sí, tiene razón. Además está más jovencita y pues, está guapa la Atenea, la verdad, está bien bonita. Pero Afrodita, más aguda que sus compañeras diosas, llega con Paris, la tercera en el juicio, y le dice, mira, Paris, saca su iPhone 0, los dioses tenían ya iPhone en su momento, y saca la aplicación que responde y le dice, mira, le pone una imagen de Helena a Paris. Dice, Paris, si dices que yo soy la más hermosa, yo te consigo a esta muchachona tan linda. Llego en Paris, como todos los hombres, ahí va de bobo. Cae inmediatamente, no, pues sí, usted es la más bonita, sin duda, usted es la más bonita, yo quiero con esa, y no me importa ni ser rey, ni ser capitán, nada, yo quiero con esa mujer hermosa. Se lo concibe, se le da el don a Afrodita, acuerden, Afrodita, la diosa del amor, convence a Paris pues, con el amor, con el argumento del amor. El amor físico, el amor sexual, el amor que arrebata, el que causa pasiones, el que causa guerras, el que causa celos, el que causa envidias, el que causa lo que somos los humanos.
Bueno, Paris Alejandro ya tiene ahí la licencia de que se va a poder quedar con Elena, pero Elena ya está casada con Menelao. La buena Afrodita, con sus artes de diosa, logra convencer a Menelao de que reciba como huésped a Paris Alejandro. Lo recibe, hacen gran reventón, se ponen a chupar, a fumar y a todo lo que se acostumbraba en la época. Y al otro día, Menelao tenía un compromiso para ir de casa, para ir a una cacería. Entonces le dice a Paris, vente conmigo, vámonos de cacería, pero Paris dice, no, arguyó, se inventó, no ando muy crudo, yo ahorita no puedo, dame chance, me voy a quedar dormido otro ratito. Que se quedó dormido. Ahí fue, le hizo ojitos a Elena, Elena le hizo ojitos a él, y nada que se la robó, no hubo tal rapto. En realidad Elena gustosa se fue con Menelao, con todo y el tesoro de Tebas. O sea, no nomás fue que se la llevó así a fuerza, sino que gustosamente se llevó a Elena y se llevó el tesoro de Tebas. ¿Qué creen que pasó cuando regresa Menelao al otro día? ¿Cómo? Se fue, la ingrata pérfida. Me dejó, se llevó toda la feria, se llevó todo el varo que había en el reino. Pero no fue eso lo que más lo enchiló. ¿Saben lo que más le disgustó a Menelao? Que Paris había traicionado la hospitalidad. La hospitalidad era el valor más importante entre la nobleza. Si tú hospedabas a alguien, pues esperabas que ese alguien fuera recíproco contigo. Y Paris Alejandro había traicionado la hospitalidad de Menelao. Le dolía que se hubiera llevado el varo. Le dolía, obviamente, que se hubiera llevado a su mujer. Pero lo que más le dolía, y ese es el origen de la guerra. Menelao va con su hermano. Manito, fíjate que el tal Paris Alejandro se llevó a mi mujer. Y se llevó el tesoro y Agamenón, pues como era el mero machín de los machines, no, pues no se la van a acabar esos condenados teucros troyanos. Y durante 10 años está organizando a los ejércitos de los aqueos, los griegos, para ir a romperles su sandía en gajos a los troyanos. Pero 10 años pasan y no se logra que se organicen hasta que un día, y ya con eso les voy a ir contando el chisme, porque si no, no vamos a acabar en lo que resta del sábado. Y supongo que hay otras actividades. ¿Tienen otra clase, por cierto? Ahora. ¿Eh? Ya nos pasamos, ¿verdad? Por unos minutitos, por 13 minutitos. Acabo rápido para que no se queden picados con el chisme. Pues sucede que sí, Paris Alejandro se lleva a Elena, Menelao se queja con su hermano organiza los ejércitos de los griegos y van a enfrentarse con los troyanos. Durante 10 años están en guerra y la Ilíada nos cuenta los últimos 51 días de esos 10 años. Canta o musa la furia de Aquiles el pelida. Empieza el primer hexámetro de la Ilíada. Aquiles está muy enojado porque Agamenón le quitó a una de las esclavas que había conquistado en una batalla de guerra. Total, deja de pelear. Los troyanos empiezan a ganar hasta que Aquiles ve que su Erómeno, su amante, su discípulo, Patroclo, esto es importante que lo tengan presente porque eso que vemos ahora como terriblemente horrible, la pederastia, que un mayor se relacione con un menor, para los griegos era lo más normal. De hecho, una sociedad guerrera como los griegos alentaban que los guerreros más experimentados tuvieran como discípulos, como amantes, a guerreros más jóvenes para formarlos. Tenían muy claro que la máxima lealtad en la batalla, en la guerra, se daba por amor. Por amor, uno es capaz de hacer lo que sea por el amado. Bueno, como ven, las costumbres cambian, como ven, los tiempos van llevando por diferentes
A lo que se refiere Goethe en su invitación a los 3000 años, es el que sepamos dar cuenta a partir de la guerra de Troya. Homero, si existió, Homero lo existió hace 800 años antes de la era común, antes de Cristo. Pero lo que nos cuenta Homero en la Ilíada sucedió 400 años antes de que Homero lo contara. Esto es 1200 años antes de nuestra era. 1200 años antes de nuestra era, más 1800 años en nuestra era, cuando lo dijo Goethe, ¿cuánto da? Hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años. Hay de aquel que no se reconozca en sus raíces. Hay de aquel que no se dé cuenta que el origen de todas las narraciones en nuestra cultura occidental, enfatizo, en nuestra cultura occidental, que no es toda la cultura occidental es eurocéntrica, es judío-cristiana, es progresista, tiene una cierta historia, pero la cultura occidental no es la cultura del mundo. Antes de que los europeos llegaran a América, aquí había culturas y civilizaciones. Antes de que los europeos llegaran a Asia, había cultura y civilizaciones. Antes que los ingleses, sobre todo, llegaran a Oceanía, había cultura y civilizaciones. Hoy les pedí un ejercicio. ¿Cuáles son para cada uno de ustedes las 10 obras más significativas de la arquitectura del siglo XX? Cuidadito con un enfoque eurocentrista. Cuidadito con un enfoque, nada más nosotros somos la historia de la arquitectura. Bueno, tengan esto presente en su respuesta, tengan presente que hay de aquel y aquella que no sepa dar cuenta de al menos 3000 años, y tengan presente que en esta tradición cultural en la que estamos inmersos, hablamos español y seguimos siendo profundamente griegos. ¿No me creen? ¿Han oído hablar de Olimpiadas? ¿Sí? ¿Recientemente han oído hablar de Olimpiadas? Es un invento griego. ¿Han oído hablar de democracia? Otro invento griego. Díganme casi cualquier palabra y les demuestro que su origen es griego. Dije casi cualquier palabra. Hay palabras que vienen del náhuatl, hay palabras que vienen del árabe, hay palabras que vienen de otras lenguas en nuestro español actual. Pero la inmensa mayoría de nuestras palabras que vienen del latín, vienen del griego. Seguimos siendo profundamente griegos y hay de aquel que no sepa dar cuenta de sus raíces, de estas raíces que nos remontan a 3000 años. Como nosotros somos aspirantes a ser arquitectos y arquitectas, 3000 años no bastan. Decidimos que van a ser miles de millones de años de los que sepamos dar cuenta. Esa es la tarea que nos proponemos en este curso. Saber dar cuenta de al menos 13.800 millones de años. Lo principal, poder entender cuándo surgen las cuerdas, cuándo un hueso o una espina se convierte en una aguja, cuándo una aguja permite coser pieles y cubrirnos con ellas, cuándo el fuego me permite hacer habitable un espacio que era inhabitable, oscuro, frío. Vamos a emprender un viaje de miles de millones de años en unos cuantos días, en unos cuantos meses. Pero mi intención no es otra, nada más que despertar su apetito por aprender. Como les dije antes, yo estoy aquí para aprender junto con ustedes. Permanentemente en mi vida me he dedicado a aprender. Cuando alguien me pregunta a qué me dedico, pues soy estudiante. Soy estudiante de tiempo completo, además. O sea, no hago otra cosa más que estar clavado en aprender, leer, investigar, reflexionar, conversar, compartir todo aquello que no sé con ustedes, lo que lo sabrán mejor que yo. Y si acaso soy un buen profesor, es si logro que algunos de ustedes sean mejor que yo. No se los voy a poner fácil.
No va a estar sencillo, pero si nos ponemos de acuerdo, sí, estoy seguro que más de uno de ustedes van a ser mejores que yo. Bueno, dudas, comentarios, preguntas, objeciones, adhesiones. ¿Estamos alguien más? ¿Alguien no se presentó de quienes fueron llegando posteriormente? Valeria, ¿usted se presentó? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Usted fue la primera, ¿cómo no? ¿Pero quién no? ¿Quién no se ha presentado? Estuvieron llegando algunos compañeros en el transcurso. Bueno, si no, no quedará registrado. Les agradezco muchísimo su tiempo, la dedicación. Nos vamos a acompañar para aprender juntos. Estoy gustoso de poder acompañarlos, de escucharlos, de integrarlos a la vida universitaria. Para ser arquitecto no basta estudiar arquitectura. Arquitecto o arquitecta que solo sabe de arquitectura, ni de arquitectura sabe. Ya sabe Valeria, ¿verdad? Duro con la biología y con la geografía, que no hay geografía sin biología, y con la ecología, que es la unión de geografía, biología, y con la agroecología, que es la manera como los seres humanos nos podemos alimentar y reproducir a nosotros mismos. Todo está relacionado con todo, y prepararnos como arquitectos supone estar atentos a esa complejidad, estar abiertos al pensamiento complejo. Y digo a la complejidad no como adjetivo, sino como sustantivo. La historia es compleja y la complejidad de la historia supone que su sustancia, su esencia misma, es algo no fácil de desentrañar, no fácil de esclarecer, no fácil de entender y por ende no fácil de comprender. Nuestro propósito va a ser entender y comprender la historia. ¿Cómo? Investigando, leyendo, reflexionando, conversando, escribiendo, dibujando, uniendo todos estos elementos en un poema final que permita decir, puedo dar cuenta de 13.700 millones de años. De aquí a diciembre es una meta plausible, la podemos lograr. Depende de ustedes. Solo un estudiante motivado, solo alguien que quiere aprender, aprende. Ni el mejor maestro del mundo puede imponer una enseñanza. Obviamente yo no soy el mejor maestro del mundo, ni pretendo serlo. Ni siquiera maestro quiero ser. Yo soy estudiante y de esta manera me defino y soy feliz. Hay mucho por aprender. En realidad, yo soy un enciclopédico ignorante. Lo ignoro casi todo. Pero tengo conciencia del tamaño de mi ignorancia. Y por más que hago, en lugar de reducir mi ignorancia, mientras más estudio, más ignorante soy. Porque me doy cuenta de todo lo que falta por aprender más allá de lo que estudio y de lo que aprendo. Bueno, muchas gracias. Ya nos invadimos el tiempo siguiente. Nos veremos cuando ustedes quieran. Ustedes pueden convocar a asamblea cuando ustedes como grupo lo desean o cuando algunos de ustedes lo deseen. Pero mientras tanto, nos vemos en la palabra. Ustedes me van a leer, me van a escuchar con sus ojos. Y, bueno, inevitablemente les tengo que compartir los primeros 4 versos de un soneto de Francisco de Quevedo y Villegas. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, escuchando con mis ojos a los muertos. ¿Tiene sentido vivir en conversación con los difuntos? ¿Qué quiere decir el condenado de Pancho Quevedo o Francisco de Quevedo y Villegas con eso de escuchando con mis ojos a los muertos?
¿Qué se imaginan que quiere decir? Estoy leyendo, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar a Le Corbusier, y pueden escuchar a Vitruvio, y pueden escuchar a Reich, y pueden escuchar a Gandhi, y ahí pueden escuchar a Gaudí, y pueden escuchar a quien ustedes quieran. Ahí están, esperando que se lleven bien ustedes con ellos y ellos con ustedes. Leyendo y estudiando a Le Corbusier, pues van a terminar hasta de piquete de ombligo con Le Corbusier. Van a intimar con él, van a saber su sentir, van a darle un nuevo sentido a que la arquitectura solamente existe cuando alguien se mueve dentro de ella. Mientras alguien no percibe arquitectura, la arquitectura no existe. Es necesario que se habite, que alguien recorra en el tiempo, con la luz, el espacio. En el espacio, con la luz y el tiempo. Palabra fija, poesía en movimiento. El primer arquitecto construyó los números. La música son números germinando en el silencio. La arquitectura es música congelada, piedra de vida y canto, libre y perenne, en el espacio, con la luz y el tiempo. Palabra fija, poesía en movimiento. Esa es la antigua historia que vamos a aprender. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuando ustedes necesiten algo, me pueden mandar un mensaje. Más o menos son fluidas las notificaciones aquí en este medio. Quien tenga interés también me puede enviar una solicitud de amistad. Encantado de la vida la aceptaré para que podamos seguir recorriendo esto de ser digitales, prepararnos para ser arquitectos. Ustedes están estudiando la carrera de arquitectura, pero se tienen que formar después de estudiar como arquitectos. Así que encantado de conocernos y de que iniciemos un camino de amistad para aprender juntos. Muy bien, pues hasta pronto. Sean buenos para ser felices, sean buenas para ser felices. No es tan difícil, pero ser buenos es servir a los otros, es servir a los demás. Estar conscientes que solamente si servimos a nuestros semejantes, servimos como personas, como gente, como seres humanos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, encantado de conocernos. Estaremos acompañándonos en esta maravillosa aventura de aprender juntos. ¿Preguntas? Gracias, profesor. ¿Siguientes? Caleb. No, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ruth. Hasta luego, Ariel. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, David, Enrique, Abraham. Hasta luego. Hasta luego, Verónica, David, Enrique. Sí, hasta luego. Chao. Rock and roll. Hasta pronto, gracias.